Sí, perfectamente como lo decís, nadie logró el 50, ninguna de las fórmulas presidenciales que se venían, diríamos, anunciando a través de las encuestadoras, Ujú. en los cuales era por un lado Yamandu Orsi y Carolina Cose, Ajá. pertenecientes al Frente Amplio, y por el otro lado, diríamos, es Álvaro Delgado y Valeria Ripoll por el Partido Nacional. Ajá. Eran las dos fórmulas que iban cabeza a cabeza en definir quién sería el próximo presidente y vicepresidente del Uruguay. Ujú. No llegan a obtener ninguna de las dos ese 50% más un voto, quedando el partido, digamos, Frente Amplio con un 44%, el Partido Nacional, que era el que te mencionaba, la fórmula Delgado Ripoll, con un 27%, y el Partido Colorado 16% con Andrés Ojeda y Robert Silva. Y en cuanto a lo... 44-17. Sí, exacto. Hacia Luego, grosso modo eh, 44-17. Uno diría el Frente Amplio quedó muy bien posicionado de cara a la segunda vuelta. claro, porque Pero, si sumás digamos, lo que se conforma como la coalición republicana, que es la unión de Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y ujú, del Partido Independiente, suma un total de el 47% bien, contra el 44%. bien. Si eran predecibles, volviendo a tu pregunta, sí, las encuestadoras venían marcando esta situación. En algunos momentos, Frente Amplio llegó a tener una intención de voto cercana a quedarse con la presidencia en primera vuelta, pero luego se estabilizó, Ajá. entró en una meseta y quedó entre el 44, 45, 46, y ahí va fluctuando el último mes Ujú. de lo que fue esta elección. Bien. El, ¿Es tan lineal para lo que se anticipa? ¿Es tan lineal que sumemos los votos del resto de los partidos de la coalición como para encarar la segunda vuelta que se va a realizar En el mes de noviembre, en el mes de noviembre? 24 de noviembre, 24 de domingo noviembre. 24 de Perfecto. noviembre. Te decía, ¿es tan Bien, mirá, lineal que sí, sumemos los porcentajes como para predecir la segunda vuelta o no es tan así? mirá, no es tan así, no es tan lineal y matemático Ujú, la situación. ujú, Eh, Te cuento elecciones anteriores, balotaje del 2019, ajá, ahí era, hoy el Frente Amplio queda o la coalición republicana, el Frente Amplio queda a 4 puntos de la coalición republicana, tres ujú, y algo en porcentajes, pero en la anterior elección quedó por arriba de 20 puntos de diferencia. ajá, Y, y la diferencia luego en el balotaje termina siendo, números redondos, uno y algo, 2 puntos ajá, en sí. O sea que con ese ejemplo que tenemos del anterior balotaje, te diría que no es tan lineal claro, y no va a ser tan lineal. Acá hay situaciones ideológicas, ajá, hay situaciones en las cuales decir, bueno, cuán dispuestos están en esta coalición de que estamos hablando de 4 partidos, ujú, están dispuestos ahora a saltar esa barrera ideológica, ¿no? ujú, Y votar, por ejemplo, un integrante del Partido Colorado dispuesto a votar a Delgado ajá, y a Ripoll, que es la fórmula ganadora. exacto. Entonces, ahí es donde se va a ver o vamos a observar cuán grande va a ser o cuán chica la volatilidad de esa coalición. Lo que te puedo decir, sí, que los votos del Frente Amplio, ese 44%, son votos fieles, vamos a Bien. ponerle, Ujú, en el cual no vas a encontrar que haya, claro, claro, claro. indudable que puede haber por alguna Fugas, acción de claro. campaña, por Ujú, alguna estrategia, puede haber fugas en las cuales los correligionarios del Frente Amplio no están en definitiva de acuerdo con claro, algunas acciones, con algún mensaje y pueden migrar hacia las otras tiendas. Pero más fácil es que voten en blanco claro. o directamente que no vayan a votar. Y los correligionarios de lo que es esta coalición republicana, bueno, hay problemas, diríamos, más grandes en cuanto a, que te decía, cuán dispuestos están
saltar ese muro Claro, claro, claro. ideológico, ¿no? Ahora, Eh, veo más difícil un Colorado votando al Frente Amplio que dando el Claro, saltito este. claro. yo diría que yo veo más en algunas situaciones, porque es algo histórico Ah, que tenemos que ir al inicio de los partidos y el nacimiento de los partidos. ajá, Veo más fácil que algún Colorado no salte el muro hacia el Partido Nacional mirá y vos. salte el muro hacia el Hacia el Frente frente. Amplio. Mirá vos, Mirá Exacto, vos. porque el origen del Frente Amplio, en definitiva, es de los sectores, sí, de izquierda en sí, Sí, en la izquierda de los años 60, luego en el 70 la conformación del Frente Amplio, pero con sectores diríamos, de los volcados más a la izquierda que se escinden del Partido Colorado ajá. ante el vuelco del Partido Colorado hacia la derecha en ese Exacto, momento, ¿no? exacto. Bien. En- entonces yo creo que es más fácil, que todavía quedan esos resabios históricos dentro de la Del fuerza del Colorado. Partido Bien. Colorado, Ujú. y que le hace más difícil votar y volvemos a la historia, a Ujú. su archirrival Claro. histórico desde los inicios de la historia del Uruguay, Ujú, ujú. en El el Partido Blanco. hasta Ujú. exacto, las guerras civiles que existieron entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Ujú. Entonces, te lo justifico por ese lado un Bien. poquito de decir, bueno, viste que no es tan fácil Claro, sí, sí, sí. la situación de la salida. Y después tenés, pero hoy, digamos, ha caído que la elección anterior fue la novedad, el partido de Guido Manini Ríos, un general que llegó al jefe Ajá, comandante del ejército, en sí el máximo cargo que tuvo, ajá. fue instituido en ese momento, en la administración anterior, por Tabaré Vázquez, y él funda su propio partido, que es Cabildo Abierto, Ajá. y en ese momento era como una expectativa muy grande que existía con Manini Río en cuanto a su mensaje sobre se va a acabar el recreo, era en Ajá. definitiva, ¿no? Contra la seguridad, contra la corrupción, eh, etcétera, que tenía, y ese mensaje prendió, caló y obtuvo buena representación parlamentaria, tanto en senador como en diputado. Ajá. Eh, Hoy el Cabildo Abierto pierde la representación Claro, en el Senado y queda solo con 2 diputados. claro. Entonces, ese partido que se está desgranando, Ujú, a dónde va a ir o de los que quedan, qué irán a hacer, porque ujú. fue este periodo de gobierno en el cual estuvo encabezado por Luis Lacalle Pou, en sí, fue muy conflictivo con el Partido Nacional, con Ujú. Cabildo Abierto, sobre todo en el Parlamento, en situaciones de proyectos que presentaba Cabildo Abierto y no tenían andamiento, en sí, por la corporatividad de los otros miembros de la coalición. No fue fácil Perfecto. la relación. Entiendo. Claro. Eric, buenas tardes. Luis Santana por acá, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis, un gusto. Quería preguntarte esto, sé que siempre es difícil expresarlo en pocas palabras, pero ¿qué está en juego en estas elecciones en Uruguay? ¿Se está plebiscitando la gestión de la calle Pou? Hay temas emergentes que marcan la agenda, como, no sé, podría ser las cuestiones económicas, las cuestiones sociales. ¿Cómo estás viendo el escenario respecto a los temas o a los ejes que seguramente habrán sido los caminos por los cuales habrán transitado las campañas de los respectivos candidatos? Bien, perfecto. Te parto en dos la pregunta. Ujú. La primera, como resultado de la elección del domingo, lo que estuvo en juego fue quién iba a obtener mayoría parlamentaria, que es muy importante luego Claro. para el gobierno que viene. Y en ese sentido, en la Cámara de Diputados, el Frente queda con la mayoría parlamentaria, y Bien, en la Cámara de Senadores no tiene esa mayoría parlamentaria. bien. Ujú. Y en cuanto a decir, bueno, cuáles fueron las propuestas o cuáles fueron las diferencias. Uruguay se juega hoy en sí, ahora que esté un giro hacia la izquierda Ujú. o mantener la situación de hoy de un gobierno de derecha. Entonces, Claro. las situaciones en sí vos me preguntabas lo social, lo educativo, bueno, desde el Frente Amplio hay una visión diferente a cómo se aborda
el abordaje al tema social, al tema de la educación, al tema de la seguridad, que en Uruguay es uno de los temas que la gente, cuando le preguntan cuál es el principal problema del Uruguay, bueno, la inseguridad, ¿no? Entonces hay una percepción y casi todos los mensajes, los issues de campaña de los candidatos anduvo por ahí, por la seguridad, después también anduvo por la salud mental, pero se juegan en sí, lo que está en juego son dos modelos de diferentes abordajes de los temas que hacen a la sociedad. Ahora, sin embargo, te interrumpo un segundo, Eric. Sin embargo, cuando vos hablás de que la seguridad es uno de los mayores problemas, normalmente la respuesta suele estar asociada a la derecha. Sin embargo, tuviste un 44% de adhesión al Frente Amplio, que es la izquierda. Sí, en definitiva, mira, en ese sentido, yo te diría que no, la inseguridad hoy va parejo a toda la población de Uruguay. Ajá. No hay de izquierda o de derecha, la percepción, no elige la inseguridad a quien toca, la gente lo siente así. Está bien, pero hay una percepción de que el Frente puede dar una respuesta a la inseguridad. Vos decís que se asocia más a la derecha con mano dura, con la mano dura, tal cual, ¿no? Con la represión, tal cual. Digo, no solamente en Uruguay, en otros países también. Claro, en términos generales, la represión de la inseguridad se asocia más a la mano dura, que está más asociada a los partidos de derecha, ¿no es cierto? Exactamente. Si a la izquierda tal vez se la identifica más con tendencias más gradualistas, exacto, más permisivas, de mayor tolerancia, tal vez. Ajá. Interesante. Exacto. Vos sabés que te cuento ahí algo. Nosotros pasamos por lo que fue la ley de urgente consideración cuando asume el gobierno de la calle, que hace modificaciones a leyes en cuanto de la mano de ser más duro, ¿no? Muy similar a lo que les sucede a ustedes ahí en el tema del derecho a huelga, ocupación de locales de los espacios públicos, espacios de trabajo, de los espacios públicos. Sí. Y bueno, el Frente Amplio hace una campaña en contra de toda esa situación, en base a lo que bien decís, de decir, bueno, hay otro abordaje, hay otra percepción de cómo se debería tomar el tema, cómo se debería solucionar, que no es solamente mano dura, que acá hay un problema social de atrás, que hay que abordarlo de una forma integral y no solo directamente a una represión dura y pareja. Y llama la atención que ahora, en definitiva, cuando se plantean los ejes de campaña, que uno que pensaba que el Frente Amplio iba a ir por ese lado contra esas leyes que quedaron firmes y que podrían ser ítems de campaña en el cual podría encontrar, porque la Lux aprueba también por muy poco margen, muestra un Uruguay muy dividido, casi simétricamente, y sabes que no se habló de ninguna de las leyes en la cual el Frente podría decir, bueno, la derecha hizo esto, el Frente Amplio lo quiere cambiar en sí. Entonces, como que en ese sentido que sería una buen mensaje de decir, peleamos por esto, vamos a seguir peleando, no se tocó el tema y había leyes que iban, como te decía al principio, cambiando toda esta situación de represión, ocupación, derecho a huelga, bueno. Y vos sabés que no fue por ahí el tema. Entonces, como que algo que está asimilado, y después sí lo que hay diferentes puntos de vista en el abordaje. La izquierda lo asume más desde que tiene que ser, como te decía, algo integral, de que no solamente es la represión en sí, sino que hay que abordar me da la impresión de que lo que estás describiendo me da la impresión de que lo que estás describiendo es un movimiento pendular de todo el arco político uruguayo hacia la derecha. La izquierda uruguaya se derechizó un poco también, leyó que la inseguridad, que en definitiva la permisividad, la mano blanda no era la receta adecuada a proponer en esta instancia. Claro, y es perfecto el análisis, que lo podés ver de ahí, pero te cuento, sabes que dentro del Frente Amplio, la mayor fuerza que gana es la lista 609, es la lista que lleva Yamandu Orsi, y que es
diríamos, la línea más dura en cuanto a, si hablamos decir, en una escala del 1 al 10, ¿dónde te colocás? ¿No? Que decir, la línea no se ubica en el 5 y en el 6, te podría decir que se ubica en el 8, es el partido de José Mujica, en definitiva. Ajá. Entonces, vos podés decir, bueno, pero acá tenemos casi que una izquierda dura, no la llamaría radical, pero Ajá. una izquierda de esencia, que también asume que la inseguridad es un problema y claro. que hay que combatirlo. Y tenemos algunas diferencias. Y por ahí queda. No hay como que lo tomen un tema porque de decir, se asume de ambos, vamos a ponerle bandos, que es un problema, que está en la sociedad y que hay que solucionarlo Sí. en sí. Y muchas de las medidas que aplicó el Frente Amplio en los 15 años de gobierno que le tocó, Sí. no lograron ser tan efectivas como pensaban. Ajá. Y te digo, por ejemplo, hubo un momento que se liberaron presos, eso no funcionó, se conmutaban penas, seguían ingresando. Bueno, después había otra situación, por ejemplo, los representantes que arman las ideas de estrategias de seguridad iban focalizando la seguridad en los puntos calientes en sí, y solucionaban ese punto y salían a otro punto, y así lo iban, digamos, segmentando. En cambio, lo que es el gobierno cuando entra a la derecha, ahí sí es represión y rastrillaje, no hay de puntos calientes. Claro. Ahí, para darte una idea de las diferentes formas ya en el territorio, ¿no? En esta elección que uno aprecia ha tenido un respaldo relativamente bajo el Luis Lacalle Pou. ¿Hubo algún repudio a la situación económica de Uruguay? No, a ver, mirando desde acá, desde este lado, uno tiene la impresión de que es más estable tal vez el escenario que la realidad con la que convivimos nosotros, ¿no? Somos mucho más caros, eso sí. Sí. Claro. Eso sí. Pero te quiero decir que el tema de la economía, Uruguay está en este momento en una situación económica estable, no existe problemas de inflación en sí. Sí es un país caro para vivir, y no hubo voto castigo en el cual diga hay un voto castigo y baja la intención de voto del Partido Nacional. Más, aumenta la intención de voto hacia el Partido Nacional, 1 punto, 2, no le da para pasarlo al Frente Amplio. El Frente Amplio sigue siendo la primera fuerza del Uruguay y en estas últimas elecciones la fuerza más votada, no le da para llegar al 50%, pero no se ve, no se observa ese voto castigo bien. en sí, ni por economía, ni por medidas que se hayan tomado, ¿no? ¿Cuánto puede cambiar la economía uruguaya o la dirección de la economía uruguaya con el Frente Amplio en el gobierno? Mirá, creo que acá hay algo que hace un mes atrás y que fue tema durante una semana, era que se decidiera quiénes iban a ser los próximos ministros de Economía, tanto si ganaba la fórmula de Álvaro Delgado como la de Yamandu Orsi. Y en ese sentido, diríamos, ¿cuál es el mensaje? Es el mensaje de que según el ministro que esté a cargo, es la confianza empresarial en sí. Entonces, los 2 ministros que se estaban proponiendo, por la parte de Delgado y Ordóñez por Yamandu Orsi, son economistas de larga trayectoria, respetados tanto en todo lo que es el ambiente académico y lo que es el ambiente empresarial, y eso da tranquilidad a los mercados. Entonces, no es algo en sí que logre una inestabilidad. Estamos en un escenario que Uruguay vaya a tener un quiebre económico, tenemos muy buenos guarismos. Sí, ¿qué es lo que no tenemos en sí? Que es lo que se le critica fuertemente
al gobierno, es que la redistribución de la riqueza no es la misma que hubo y la tensión en lo social Ajá, cuando gobernó el Frente Amplio. ¿Por bien. qué? Porque el gobierno de derecha lo que se puso fue a déficit cero, bajar las cuentas del Estado. Ajá. Entonces, eso repercutió en las políticas sociales, Ujú, hubo menos, un abordaje diferente a lo que lo hubiese hecho la izquierda. ujú, No te quiero decir que desaparecieron las políticas sociales ujú, en ujú, sí, pero tomaron otra forma de abordar ujú, los problemas ujú. y de asistencia y Claro, de transferencia directa de recursos a esas poblaciones más vulnerables, ¿no? exacto, exacto. Entonces, el tema es ese, decir, bueno, déficit cero, corregir el gasto del Estado, reducción, bueno, no te estoy contando nada nuevo de lo que Ujú. ustedes están viviendo, ¿no? Claro, claro, pero de Del cualquier manera uno dice, asumió la derecha en Uruguay y no te encontraste con que vamos a privatizar ANCAP Claro. o que vamos a claro, privatizar alguno de los sectores donde, donde el Estado uruguayo sigue teniendo una presencia fuerte. Hay algunas situaciones que están fuera de la discusión, da la impresión en Uruguay en ese aspecto. Ujú. exacto, exacto. En ese aspecto, diríamos, tocar las joyas de la abuela, que es Claro. todo el entramado público, Ujú, que no es fácil. En sí, ya tuvimos una experiencia de plebiscito ujú. en la época de que fue el periodo del neoliberalismo Ajá. salvaje, digamos, que ustedes lo tenían a Menem, Ujú, en el cual se privatiza todo, se ujú. vende todo. Acá se intentó, pero había que pasar primero por una modificación, por un plebiscito de la De la Constitución. Constitución, claro. Eh, exacto. Y que estaba el padre, Luis Lacalle Herrera, Ujú, el padre del actual presidente, y que fue rechazado contundentemente claro. por lo que fue la población. No hubo Ujú, reforma de la Constitución y ahí sí lo que se pretendía era achicar el Estado, el ujú, déficit del Estado y vender ANCAP, en ese momento Pluna, bueno, ujú, todo lo que Pute, Antel, ujú, toda la privatización de los entes públicos a ujú, manos de privados y no se logró. Entonces, el Uruguay en ese sentido mantiene eso, los entes públicos ujú, y sobre todo por un tema de soberanía, diríamos, ¿no? ujú. Pero tampoco es que se ha liberalizado el mercado, que eso fue consecuencia de Exacto. la luz también, y ahora pueden estar en competencia, por ejemplo, todo lo que son las compañías de teléfonos Claro, celulares por ejemplo. están compitiendo con Claro. Antel, con Están la empresa compitiendo con pública. Antel, claro, pero seguís teniendo una presencia fuerte, como decía recién, con Antel la telefónica, con UTE, con el sistema de generación y distribución eléctrico, todavía en manos del Con Estado, ANCAP, claro. con una presencia muy fuerte del Estado, del sector público en todos esos aspectos. Exacto, es así. Mirá, lo máximo que se llegó en este periodo de gobierno fue la intención por parte del Partido Colorado de la liberación de importación de combustible Claro. en Ujú, sí, ujú, que se liberara la importación, que no se refinara en Uruguay el crudo que llega y que cada compañía podía traer directamente el combustible. ujú. Y el Partido Colorado, siendo parte de lo que es la coalición republicana, tuvo en contra al propio Partido Nacional, a Claro. Cabildo Abierto, a todo el Frente Amplio, y no logró prosperar esa Ujú, situación. ujú. Entonces, por eso te decía, es complicado y no es tanto ideológico, sino histórico, Ujú. de que esas empresas tienen que estar en manos del Estado bajo la concepción fallista, ¿no? Claro. Que parte de ahí las empresas públicas bajo el Estado. Ujú. Claro. Eric, sé que te estamos entreteniendo ya hace varios minutos, pero bueno, No, por no, favor, es excelente la charla y la entrevista. bueno, no puedo evitar la tentación de pedirte una mirada más allá de las fronteras de tu querido Uruguay, porque viste que nosotros lo tenemos acá de presidente a Javier Milei y todavía lo seguimos analizando y estudiando, porque bueno, es un outsider de la política que para bien o para mal ha generado un cambio de paradigma que aún está en proceso, ¿no? Con posturas a veces polémicas, a veces... Pero bueno, es materia de estudios para aquellos que nos interesa estos temas, la política, la comunicación, las campañas, los mensajes. Entonces, bueno, me arriesgo a pedirte si precisamente por tu interés en estas temáticas, si tenés alguna mirada sobre
sobre la figura de Javier Milei y cómo están viendo a la Argentina de hoy desde allá, desde el Uruguay. Bien, mirá, la mirada en sí, tal como lo decís, es un outsider, ¿no? Lo que nos extraña, o nos extraña, no, nos llama la atención el, el poder ilimitado que puede tener Ujú, en sí, y que como que no vemos esos pesos y frenos, avances o contrapesos que pueda hacer, eh, más allá de la política partidaria e ideológica, el raciocinio del Parlamento. Ujú. Disculpa si voy muy directo, pero ajá, vuelvo al ejemplo que te decía, viste, decir, acá en Uruguay quisieron regularizar el tema de la importación de combustible, y lo que primó en definitiva fue razonar, de todo el Parlamento, y fuerzas propias y, y, y fuerzas ajenas a la coalición dijeron que no. ujú, Y eso yo no lo veo en la Argentina, y que como que hay mucha negociación previa, Ujú, y el momento que acá no vas a ver, o muy difícil que veas que con un voto se cambie una situación en sí. ujú, Entonces, yo no lo veo tanto a Milei, sí, con todo ese show, ese disruptivo, un outsider de la política. Lo veo también en una lógica de que trae la receta del consenso de Washington, de las 10 directivas de los años 80 del neoliberalismo, ujú. que como le dice también la izquierda, se quedó en los 60, creo que Milei se queda en los 80, y en definitiva Argentina aumenta la cantidad de pobres, no hay solución para eso, no hay soluciones asistenciales, en los cuales no se logra un, un equilibrio hacia esa población vulnerable. Entonces, lo que vemos en definitiva es decir, creo que no hay por parte de mi ley actitudes razonables que se tengan en consideración a todo, porque todo es a futuro, pero no vemos qué es lo concreto en el ya. Lo ujú. único que se ve en lo concreto en el ya es baja el déficit fiscal, baja la inflación, pero no vemos que la Argentina en parámetros y guarismos sociales Ujú. mejore en definitiva. Ujú, Claro, ujú. se entiende. Bueno, apreciamos mucho tu opinión, Eric. Bueno, estábamos Por en favor. diálogo con Eric Bremerman. Eric, muchísimas gracias por estos minutos con Oíd Mortales Radio. La verdad que te robamos muchísimo tiempo, pero interesantísimo poder tener estas reflexiones acerca de la situación política allí en Uruguay. Bárbaro, muchas gracias a ustedes, y excelente la atención, bárbaro, y a la orden cuando quieran, cuando dispongan. Muchas gracias.